año en el que nos hemos propuesto como principal objetivo, como nos viene animando desde hace los más de 50 años que tenemos de asociación, el prestigio y el reconocimiento social de la profesión turística, que es nuestro principal leitmotiv en esta primera jornada. Y sin más, y dando la bienvenida en nombre de la asociación de nuevo, cedo la palabra a Mercedes Carreño, nuestra vicepresidenta. Muchas gracias, Santiago. Gracias, presidente. Bien, como todos sabéis, hemos dedicado esta primera jornada a hablar, a hacer un manifiesto sobre las asociaciones y colegio profesional. Vamos a hacer un pequeño diálogo con todos los presentes, porque nuestra intención como Asociación Española de Profesionales de Turismo es solicitar la creación del Colegio Profesional de Profesionales de Turismo. Esa es nuestra misión para este año y esperamos poder conseguirlo antes del mes de marzo. Hemos invitado a Fernando Navarro, que es una persona experta en responsabilidad, en ética profesional y también con una larga experiencia en tratar con asociaciones y con grupos profesionales. Él va a hacer una pequeña introducción a las ventajas que tiene el asociacionismo y los colegios profesionales, y a continuación le daremos la palabra a Adriana Romero, que es presidente del Foro de Profesionales de Argentina, en Buenos Aires, y ella nos va a explicar el punto de vista de Argentina, cómo viven ellos el asociacionismo y este tema del colegio profesional. Bueno, nos acompañan también otras personas de asociaciones profesionales de Argentina, y Adriana va a hablar en nombre de todos, y a continuación iniciaremos un diálogo en el que pueden intervenir todos los presentes. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Mercedes, muchas gracias a la Asociación Española Profesional de Turismo por esta invitación que nos hacéis para explicar nuestro punto de vista desde el punto de vista de Innovaética, que es el Instituto Español de Estudios para la Ética y la Responsabilidad Social de las Organizaciones. Y bueno, yo quiero dar unos apuntes muy rápidos. Tenemos, creo que son 10 minutos y me quiero ceñir estrictamente a ellos. No creo que vaya a decir nada, por lo menos frente a las personas que están hoy aquí presentes, que vaya a descubrir algún sistema solar nuevo. Creo que son cosas bastante lógicas, bastante razonables y me da la sensación que bien conocidas por todos. Cosa distinta es que en una idiosincrasia tan especial como es la cultura española de asociacionismo, de cooperación empresarial, de cooperación organizacional, la existencia de las asociaciones y de lo que estamos hablando en concreto hoy, son los colegios profesionales, sea manifiestamente mejorable. Creo que vamos a hablar, el foro hoy está centrado en la existencia o en la creación de colegios profesionales del sector del turismo, pero nada de lo que yo quiero apuntar en los próximos minutos es propio estrictamente del sector turístico, sino que abarca en su conjunto a lo que es la colegiación profesional en el caso español, y creo que además hoy tendremos la oportunidad de conocer también experiencias en otros países y más allá del Atlántico, ¿no? Bueno, desde un punto de vista, y quiero encauzarlo por tres grandes patas, como un trípode, de las ventajas de un colegio profesional aplicado al sector turismo. Pues la primera pata, que es la que me toca personalmente más próxima, porque es el ámbito en el que me estoy moviendo desde hace muchos años, es precisamente la deontología, los valores. Yo sé que hoy todo el mundo habla de esto, todo el mundo habla de valores, todo el mundo habla de transparencia, del buen gobierno, está de moda, afortunadamente desde hace 5 o 10 años, pero ojo que las modas también cansan, también aburren. Sobre todo cuando detrás de ese valor, de esa ética, a veces se oculta o se agazapa una cierta cosmética. Aquí estoy parafraseando a Adela Cortina, que aparte de ser maestra mía, es de las grandes especialistas en este ámbito en España, ¿no? Entonces, una cosa es la ética y otra cosa es la cosmética, que es maquillar cosas feas que tenemos todos,
y que con más o menos gracia tratamos de ocultar. Entonces, desde ese punto de vista, la ética a veces ayuda a ocultar la transparencia, el buen gobierno, la sostenibilidad, todo este discurso que tanto oímos, ¿no? Pero indudablemente, y luego lo desarrollo un poco más en un par de minutos, el eje para un colegio profesional de la ética, de la deontología, del código de conducta, del código de buen gobierno, de los profesionales de ese colectivo, hablo en este caso particular del turismo, es básico. Porque el colegio profesional sabe mejor, integrado se supone, porque un colegio profesional debe estar integrado por los profesionales de esa actividad, en este caso del sector turístico, con el enfoque y con la forma que queramos darlo, y en ese aspecto yo creo que aquí hay personas mucho más especialistas de lo que sea yo. Nadie mejor que un profesional del turismo para identificar cuáles son los grandes problemas, los grandes dilemas éticos que está afrontando el sector. Y aquí quiero hacer un inciso en cuanto a la necesidad y el valor de los colegios profesionales de ámbito internacional, de ámbito regional, más amplio, pienso en la Unión Europea, de ámbito nacional, caso español, caso argentino, pero también muy importante, a mí me parece indispensable, por lo menos en países que tienen un sistema constitucional regional, como es el caso español, ¿no? con comunidades autónomas. Creo que es muy interesante también la existencia de colegios profesionales de índole regional, comunidades autónomas en el caso español. ¿Y por qué? Bueno, pues porque a las comunidades autónomas podrá gustar más, podrá gustar menos, pero tienen la capacidad legislativa de desarrollar determinadas normas, determinadas leyes, determinados reglamentos, que es verdad que suelen estar armonizados con legislaciones de índole europeo o de índole nacional, pero en ocasiones son ampliaciones, son extensiones que exigen a los profesionales radicados en Madrid, radicados en Cataluña, radicados en Galicia, afrontar unos dilemas ligeramente distintos a los que afronta un profesional del turismo en Murcia o en Andalucía. Entonces, el primer eje, la ética, la deontología, que tiene un efecto positivo indudable y clarísimo, y es la generación de confianza del sector, la mejora de la reputación y la mayor credibilidad. Cualquier profesional, cualquier empresario, cualquier persona que quiera desarrollar un proyecto, sea lucrativo, las empresas, sea no lucrativo, los sindicatos, las universidades públicas, las ONGs, sabe perfectamente que la generación de reputación, la generación de credibilidad lleva a la confianza, y la confianza inevitablemente, y de esto hay pruebas, estudios empíricos, lleva inevitablemente a la legitimación social. Y la legitimación social al final lo que hace es una mayor rentabilidad, bien sea económica, bien sea social, estamos hablando de organizaciones de la sociedad civil, del proyecto que estamos tratando de desarrollar. Entonces, punto uno, muy importante, valores. ¿Qué puede hacer un colegio profesional dentro de los valores? Pues tampoco voy a descubrir ningún universo. A ver, existe un código de conducta de los profesionales del turismo de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad Canaria, que creo que vamos a tener la oportunidad de escuchar con más detalle en próximos minutos. Existe un código de conducta profesional de profesionales del turismo en Madrid, en Canarias, en Cataluña, de ámbito nacional, ¿sí o no? Si la respuesta es no, habrá que hacerlo. ¿Y quién mejor, insisto, que un colegio profesional? Pero puede existir un código de conducta, existe un comité de seguimiento de ese código de conducta, porque si no, el gran riesgo que existe, aquí hablo por experiencia también profesional y de estudio de muchos años, es que los códigos de conducta que no tienen seguimiento y que no tienen consecuencias, se transforman en papel mojado, se deslegitiman. Por tanto, son armas de doble filo. Cuando se decide aplicar, sancionar, aprobar y publicar un código ético, un código deontológico, lo que hay que hacer es cumplirlo. Y si no se cumple, debe haber consecuencias. ¿Quién aplica las consecuencias? Los colegios profesionales. Volvemos de nuevo. Deben ser los legitimados para decirle a un socio: mire, usted se está saltando el artículo 7 del Código de Conducta que usted voluntariamente firmó. Nadie lo obligó, porque los códigos, volvemos a los valores éticos, son aceptaciones voluntarias. Pero una vez que los firmamos, tengamos en cuenta que ya
para ti y para mí, si somos signatarios, ya no es ética, ya no es voluntario, es ley. Y si esa ley, ese reglamento interno, no lo respetamos, debe haber consecuencias. Colegios profesionales. Debería también un colegio profesional, y me parece que sería un reto bonito, e insisto, parto en la hipótesis de que eso no existe, porque yo no soy especialista en turismo y esto también hay que ser transparente, lo digo. Aquí están el resto que me van a poder matizar lo que sea preciso. Pero sería muy interesante y muy bonito que el colegio profesional, en alianza con otras organizaciones, pudiera desarrollar sobre la base del código de conducta que existe o que pueda llegar a existir, unos indicadores de transparencia y buen gobierno aplicados al colectivo profesional turístico en Canarias, en Madrid, en Barcelona o en España. Unos indicadores cuantificables, tangibles. ¿Por qué? Porque tendrán que poder ser valorados. Alguien tendrá que hacer, y llegamos a una parte interesante también por parte de los colegios, una auditoría externa de los profesionales, de las organizaciones colegiadas que han suscrito ese código, que están dispuestas a ser analizadas por expertos externos, por auditores externos, y que les puedan decir, usted que ha firmado el código, su desempeño profesional en su empresa, en su actividad profesional, cumple el 85% de los valores esenciales de ese código. Porque luego vemos que en los códigos hay artículos de primera división y de segunda división, algunos que son de obligado cumplimiento y otros, hombre, sería recomendable que lo hicieras, pero tampoco se nos va a pedir la santidad tipo Madre Teresa de Calcuta. Un poquito malos podemos ser en algún momento, ¿vale? Dicho con toda la ironía del mundo. Es muy interesante también, desde el punto de vista de un colegio profesional, la existencia de un colegio con este buen armazón ético. Con este buen armazón ético es muy interesante el abordaje de las crisis reputacionales. Yo no sé, en el sector turístico que yo conozco, he sido protagonista de crisis reputacionales en empresas en las que he trabajado y sé que es esencial contar con una institución, con un colectivo, con una asociación, con un colegio profesional que pueda hablar no en nombre de mi empresa, que no deja, por muy importante que sea, he estado en algunas muy potentes, pero por muy importante que sea esa empresa, en el conjunto del sector no deja de ser un granito de arena. Entonces es mejor hablar de sector de profesionales de turismo antes que de, pues no sé, Iberia, por decir un nombre que colateralmente puede tocar. Abordaje de crisis reputacionales. Y también un elemento interesante por parte de los colegios, entre nosotros tenemos conflictos, es inevitable en cualquier colectivo, incluso dentro del mismo gremio, o yo diría especialmente dentro del mismo gremio, porque evidentemente hay situaciones de competencia leal que a veces puede llegar a ser desleal. En ese caso, un colegio tiene también la capacidad, la autoridad moral y probablemente reglamentaria de intervenir, de actuar como árbitro para mediar, para solucionar conflictos y que no lleguen a más. Bueno, eso sería el aspecto ético y reputacional. Luego hay algunos claramente patentes, como son de índole jurídica y laboral. Para empezar, un colegio permite visibilizar, palabra que odio, pero que se emplea mucho, hacer patente el volumen de profesionales que existen en un lugar y momento dado, en un año y en una ciudad. Yo no sé si este dato lo tienen los que están hoy presentes aquí. ¿Cuántos profesionales de turismo hay en Madrid ejerciendo? ¿Cuántos? ¿Hablamos de 500, de 1000, de 20.000? Bueno, ahí ya hay una tarea para la creación de un... Porque el volumen, y hay que ser realistas, da también la fuerza del sector, da la fuerza del colectivo. Un colegio profesional que tenga 3 miembros, pues tiene la fuerza que tenga. Un colegio profesional que, no hablemos de números, que no dicen nada, un colegio profesional que reúna al 90% de la profesión, madrileña, canaria, catalana o española, es un colegio profesional que tiene muchísima legitimidad para, entre otras cosas, identificar cuáles son los valores éticos del sector. El punto inicial que trataba. Un colegio que agrupe al 3% del entramado profesional de esa región, de esa ciudad, de ese país, bueno, tiene la legitimidad del 3%, pero no más. Por tanto, eso es importante, cuantificar numéricamente de cuántos profesionales estamos hablando. Tiene también esencial este factor en el mundo en el que vivimos, en donde ya no podemos actuar de forma individual, la capacidad de interlocución
frente a instituciones públicas y privadas, lo que se da a llamar hoy en día los grupos de interés o los stakeholders, utilizando el neologismo inglés. Tiene una capacidad de interlocución mucho más eficaz, probablemente, y mucho más coordinada que una empresa autónoma, insisto, por fuerte que sea, frente pues, al Ministerio de Asuntos Exteriores o al Ministerio de Industria o el Ministerio X que pueda existir en un momento determinado, ¿no? Hay un elemento muy importante desde el punto de vista aquí sí del sector turístico, que son las relaciones académicas con todo lo que es la comunidad universitaria y con todo esto. Es un asunto que me consta que Mercedes lo ha trabajado profundamente y lo ha peleado profundamente desde hace muchos años. La profesionalización del sector a través de la profesionalización de los estudios de turismo en universidades, escuelas de negocios u otro tipo de instituciones. También un colegio tiene esa capacidad de, igual que identifica, como decía antes, los valores del sector, los dilemas del sector, el no sé qué hacer en estas circunstancias, eso es un dilema, tiene también la capacidad de identificar, oye, el sector hoy, en el 2019, lo que necesita aprender y lo que necesita ser formado en la universidad, en las escuelas de negocios, en las academias, es A, B y C. No el X, que nos viene a lo mejor desde hace 10, 15 o 20 años, cuando es verdad que era la tendencia, y se consagró en unos programas que a veces son irreductibles, siguen allí como Asterix en la aldea. A lo mejor hay que cambiarlos. Insisto que esto lo tenéis que decir los profesionales del turismo. Y hay datos también, y aquí ya voy a la tercera pata y última, acabo ya el económico y el comercial, que es indudable. En un colegio profesional, pues si estamos ya viendo que cuantifica numéricamente los profesionales que actúan, cuantifica los problemas, oye, también cuantifica las oportunidades, también identifica oportunidades, puede identificar subvenciones, ayudas económicas, cada vez hay menos, lo sé, pero algunas quedan. Bueno, se rastrean. Puede facilitar el acceso a determinadas ayudas que de forma individual no se consigue, pero de forma colectiva sí. Los donantes cada vez están pidiendo más participación de diversos grupos de interés, universidades, escuelas de negocios, administraciones públicas, alianzas público-privadas para el desarrollo, en España, en el exterior. Bolsas de empleo, listas negras. Eso es un nombre que no se usa poco, pero es decir, oye, colectivamente podemos transmitirnos determinadas informaciones de ojo con estos que no pagan. Es tan simple como eso. Hay matices legales, no tenemos tiempo de desarrollarlo, esto no es tan fácil ni se puede hacer tan rápidamente, pero hay formas también, y se hace desde los colegios profesionales, lo he visto y he participado en ello. Podemos también, desde un colegio, elaborar estudios, análisis, diagnósticos de necesidades, estudios de mercado conjuntos. Bueno, bolsa de empleo, como decía, incluso el outplacement, la recolocación, que es algo importante en un sector, pasa en otros muchos, e imagino que en turismo también. Empresas que nacen, se desarrollan y mueren, algunas muy rápidamente, y tenemos allí un pequeño equipo de personas que de pronto se encuentran en la calle. El colectivo, el colegio puede ayudar a personas muy capacitadas, un capital humano que no debe perderse, que no se lo lleven los de la Coca-Cola o que no se lo lleven los del sector de telecomunicaciones, que siga dentro del sector turístico. Entonces, el outplacement, la recolocación, puede ayudar también a un buen profesional que hoy en día no está trabajando en la empresa A, que siga trabajando en la empresa Z. Bueno, pinceladas muy rápidas, ya digo, lo anunciaba al principio, no voy a descubrir nada, pero sí quería plantear mi punto de vista en estas tres grandes patas. Valores de un colegio profesional, la ética aplicada, los valores del sector. 2, factores económicos y comerciales. Y 3, aspectos jurídicos de representación institucional, de interlocución institucional de los profesionales del sector con el resto de grupos de interés sociales y políticos. Muchas gracias, Fernando. Adriana, ¿puedes explicarnos cuál es la situación en Argentina con respecto a este tema? Bueno, en Argentina, gracias Mercedes por la convocatoria y gracias a la Asociación Española de Profesionales en Turismo. En Argentina, la regulación de las profesiones es una potestad que nosotros tenemos un sistema federal, digamos, las provincias tienen autonomía como acá las regiones españolas. Las provincias no le delegaron a la nación, cuando se hizo nuestra primera constitución, la potestad de regular las profesiones. Es una competencia que las provincias se guardaron para sí. Entonces, aquella provincia que decide ejercer esa competencia aprueba una ley, tiene que ser por ley provincial,
para la creación de un colegio que va a regular tal profesión. Es así en todas las profesiones. Entonces, lo primero que hay que conseguir es que el legislativo local se interese por el tema y hacer un fuerte lobby, una fuerte campaña para lograr la creación, la aprobación de una ley, la cual tiene muchas implicancias políticas. Entonces puede resultar o muy fácil cuando el turismo no es percibido como algo digamos, prioritario o de gran interés, puede resultar fácil o puede resultar muy difícil, casi imposible, como en la ciudad de Buenos Aires, donde están concentradas la mayor cantidad de agencias de viajes, por lo tanto la mayor cantidad de ejercicio efectivo de los profesionales en turismo. O sea, yendo al caso del turismo, desde las décadas del 80, desde la década del 80 se vienen creando en la Argentina colegios en algunas provincias. Los primeros fueron 2 provincias que son muy emblemáticas para el turismo, como Misiones y Río Negro. Esas fueron las 2 provincias primeras en tener colegio. Y luego en 6 provincias más se crearon colegios, incluso en la provincia de Córdoba, donde después le vamos a pedir a Eli que nos relate el caso Córdoba, porque es muy específico. Y están creados los colegios que obligan al profesional a matricularse para ejercer la profesión. Es decir, la matrícula es obligatoria. El profesional no puede ejercer su profesión si no está matriculado. Pero hay una lectura que tengo que venir un poco para atrás porque hay una superposición de competencias. Porque en la década del 70, como las profesiones turísticas eran muy nuevas, en la Argentina la carrera comenzó a dictarse en el año 1964, decidieron, para fomentar la participación de los profesionales, de los nuevos egresados en las agencias de viajes, decidieron crear un registro de profesionales en turismo graduados en universidades y un registro de idóneos, que era la gente con práctica profesional pero que no tenía ningún título, ninguna graduación. Y esos registros coexistieron durante un tiempo, hasta que en el año 92, como habían caído un poco, como decimos los abogados, en desuetudo, no se aplicaba, nadie se matriculaba, pero eran registros nacionales. En el año 92 se recrea ese registro de idóneos y de profesionales para las agencias de viajes, lo recrea el Estado Nacional a través de la Secretaría del Turismo de ese momento y se lo delega a una asociación empresarial. Y ese es el grave problema que tenemos en Argentina, donde una asociación empresarial regula a los profesionales que están graduados en una universidad, que tienen un título validado por el Ministerio de Educación de la Nación, pero que sin embargo a la hora de ejercer como responsables técnicos de agencia tienen que ir con su título a una asociación empresarial que en ese registro de idóneos que le delegó el Estado lo autoriza a cobrar una matrícula. Esa asociación empresarial, yendo al tema de los valores que mencionaba Fernando, no tiene el registro un código de ética, por ejemplo. No tiene transparencia porque cuando hay un problema de estafa en una agencia, por ejemplo, vamos a algo bien concreto, y nosotros queremos saber quién es el responsable técnico de esa agencia, porque sería el primero que habría que llamar y decirle: señor, ¿usted sabe lo que está pasando? ¿Usted sabe que su agencia estafó a un grupo de estudiantes que se iban a ir a Bariloche? Bueno, ese listado no está accesible online. Hay que pedirlo, ni siquiera a las autoridades, hay que pedirlo a través de acceso a la información pública. Es decir, hay que llamar a otro ministerio, que es el Ministerio de Modernización, que es un gran avance del actual gobierno, porque nosotros lo hemos logrado, hemos pedido y en una semana nos lo dieron, pero imagínense ante la urgencia de actuar legalmente y de ir por la responsabilidad profesional de alguien que ejerce en una agencia de viajes, no sabemos ni siquiera quién es. Entonces es un problema importante. Eso por un lado. Y luego que la existencia de ese registro nacional hace que los colegios creados hayan perdido, no tienen matrícula, en muchos casos tienen una matrícula muy débil. ¿Por qué? Porque la única ley que exige que haya un profesional actuando con su firma en una empresa de turismo, en este caso en una agencia de viajes, es la 18829, que es la Ley de Agencias de Viajes de Argentina,
que es una ley para nosotros importante, porque la reglamentación de esa ley y las sucesivas resoluciones del organismo de aplicación establecen que las agencias deben contar con el responsable técnico, pero establecen además que ese responsable técnico tiene que pertenecer a la estructura funcional de la agencia. ¿Por qué pusieron este requisito? Porque sospechaban que lo que iba a pasar era que el dueño de la agencia iba a alquilar la firma de algún profesional y le iba a decir: yo te voy a pagar tanto por mes, pero no vengas. Y es lo que sucede, lo que sospechaban se iba a rajatabla, porque sucede en la gran mayoría de las agencias de viajes. ¿Y eso qué hace? Que la persona que tiene que trabajar como idóneo de agencia no se va a matricular al colegio. ¿Por qué no se va a matricular? Porque la ley no se lo exige. La ley le exige que esté registrado en el registro de idóneos que controla la asociación empresarial. Entonces a nosotros nos crea un problema de representatividad, porque permanentemente estamos siendo representados por alguien que ni siquiera quiere que estemos figurando en la agencia. Es decir, como decía Fernando, hay un maquillaje, así como en la ecología hablamos del maquillaje verde. En este caso hay un maquillaje legal que aparentemente está todo bien, porque qué bien, hay un responsable técnico en la agencia, pero a ese responsable técnico la mayoría de las veces se le paga en negro, ni siquiera está registrado como trabajador de la empresa. Y eso nosotros lo hemos denunciado cantidad de veces, lo cual nos hemos ganado la antipatía de los empresarios, de muchos empresarios del sector turístico, sobre todo de los dirigentes, porque ahora se está dando una circunstancia muy interesante, que es que las pymes, agencias de viajes, han comenzado a valorar enormemente al profesional responsable técnico y han comenzado a exigir que realmente el profesional funcione y trabaje efectivamente en la agencia. ¿Por qué? Porque ellos lo ven, como decía Fernando, como un reaseguro de la ética profesional. Y si está colegiado, mejor todavía. Pero es un camino muy largo. Recién ahora están las agencias pequeñas reclamando ante su asociación empresarial, la FAEBIT, reclamando estas circunstancias, porque ante los casos a veces de estafas, de incumplimientos, no hay una respuesta rápida, no hay ni del Ministerio, que ahora es Secretaría de Estado, ni por supuesto de la Federación Empresarial, que dice: no, yo cómo voy a ir a controlar si alguien estafó o no estafó. Esa no es mi función. Nosotros también les decimos: señores empresarios, ¿ustedes controlan al idóneo de la agencia? No, a nosotros no nos delegaron el registro para controlar. No, ¿para qué se los delegaron? Para cobrarnos la matrícula. Entonces, hablando en nuestra jerga que utilizamos mucho en Argentina, decimos que eso es una caja que a nosotros nos perjudica, porque por un lado están ellos muy cómodos cobrando una matrícula que les viene de arriba, y por otro lado nosotros estamos obligados a ir con nuestro título a que nos autorice a trabajar una asociación empresarial, que además se supone que controla, es como el zorro controlando en el gallinero, porque no se va a autocontrolar. Así que, bueno, en resumidas cuentas, la situación no la tenemos fácil en Argentina. Nosotros en el Foro de Profesionales en Turismo, que tiene base en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, estamos pidiéndole a las autoridades, a la legislatura porteña, que nos ayude con una legislación específica para la creación del colegio. Pero el argumento que se esgrime es que son contrarios a las corporaciones y que durante 17 años no han creado ningún colegio, lo cual no es verdad, porque sí crearon el colegio de martilleros, que son los que compran y venden propiedades. Eso sí está creado. Lo que siempre sucede es que cuando nosotros vamos con la iniciativa parlamentaria, actúa el lobby de las asociaciones en la Ciudad de Buenos Aires, en la Vía BUE, y los legisladores nos han dicho: no, pero después viene la Vía BUE y no quiero tener problemas con las asociaciones empresariales. Porque, bueno, con esto termino, la Ley Nacional de Turismo declara al sector privado como un socio estratégico del Estado y a la Cámara Argentina de Turismo como representante del sector privado ante el Estado, y lo pusieron en la ley. Si nosotros no somos socios de la Cámara Argentina de Turismo, no tenemos representación como privados dentro de la estructura legal de turismo en
estamos como excluidos. Y lo que siempre decimos es que nosotros no queremos una corporación para defender intereses que no tienen que ver, que estén al margen de lo éticamente correcto. No queremos una corporación para hacer una defensa a ultranza y sin motivos de la profesión. Lo que no queremos es ser justamente los profesionales del turismo los excluidos de lo que está pasando. Muchas gracias, interesantísimo, Adriana. Bien, tenemos con nosotros a Agostinho Peixoto, que es el creador de la Asociación Portuguesa de Profesionales del Turismo, y nos gustaría aprovechar tu presencia para que nos expliques cuál es la situación en Portugal y vamos a meter en el debate en la Unión Europea y la opinión en Europa de estos colegios profesionales y asociaciones. Bom dia a todos. Desculpem a minha voz, mas a noite de Madrid é muito dura. É muito dura a noite de Madrid, então agora não está ao melhor nível. Em 2007, 2008, o governo de então, o governo do Estado era uma autoridade, decidiu desregulamentar as profissões do turismo em Portugal. Isto é, neste momento, a única profissão de turismo que está regulamentada chama-se croupier. São as pessoas que dão, os casinos distribuem as cartas únicas. Portanto, não há, até então havia cozinheiro de primeira, cozinheiro de segunda, cozinheiro de terceira, aprendiz. Havia agente de viagem, técnico de agente de viagem de primeira e de segunda. Havia também a figura de diretor de hotel, com registro obrigatório. Portanto, tudo isso. O guia nacional também era submetido a uma avaliação da própria associação. Aí sim era a única associação que estabelecia regras de avaliação do conhecimento desses profissionais. Estou a falar dos guias de turismo em concreto. E isso acabou também com, ainda bem que a Mercedes fala da União Europeia, porque acabou com uma lei chamada Lei Bolkestein. A lei Bolkestein, o que veio trazer à Europa foi exatamente isso, desregulamentar ou permitir aos Estados-membros que atirassem para, e a expressão atirar é mesmo a mais adequada, atirassem para o mercado empresarial a decisão de escolher os seus profissionais. Portanto, neste momento, o que acontece é que, e apesar de haver formação a vários níveis, nós temos formação profissional, privada, temos formação profissional do Estado e temos, inclusive, uma rede de escolas de hotelaria do Estado. E temos, depois, os níveis superiores. Não é? Níveis em que estabelecem, há 3 anos esta parte, já é possível ter formação hoteleira superior. Portanto, até então não era possível, eram só cursos de 3 anos, mas que não estabelecia um diploma superior. Agora já é possível ter esse diploma. A própria lei dos estabelecimentos hoteleiros, que é uma coisa estranhíssima, até 2008 exigia um diretor de hotel. Agora não exige. O que a lei diz é um responsável. E o responsável pode ser o dono, o proprietário, pode ser o recepcionista e pode ser até o diretor de hotel. Portanto, neste momento, o que é que nós estamos a tentar fazer em Portugal? E que não é fácil. Não é fácil porque a Adriana falava nisso, o tecido empresarial tem muita força. E começa logo a estabelecer as regras dos vencimentos, de quanto é que o profissional vai ganhar. E aí é que é o cerne da questão. A questão fundamental do setor do turismo, nomeadamente nos profissionais, é o dinheiro. É o dinheiro que está em causa por parte de quem paga e por parte de quem recebe. E depois temos, penso que em Espanha, na Europa, sobretudo em Espanha e Portugal, acontece
aconteceu isso, e um pouco por toda a Europa, se calhar por todo o mundo, mas a Europa é o caso que nós conhecemos melhor. Até mais ou menos sei lá, nós estamos em 2019, até 2000, podemos até ir mais atrás, houve uma profissão que conseguiu resolver a sua situação em termos de notoriedade. Foi o cozinheiro. O cozinheiro, eu recordo-me do tempo em que o cozinheiro nem sequer vinha à sala cumprimentar os clientes, porque tinha vergonha. Era uma profissão não valorizada. Hoje os cozinheiros fazem programas de televisão, hoje os cozinheiros escrevem livros. E o que é que aconteceu depois? Eu falo disto porque é uma das áreas que nós estamos a apostar no sentido da valorização do profissional, que é a sala. O que acontece neste momento em Portugal, apesar de haver muitos cursos profissionais de sala, os camareiros, a verdade é que essa profissão está ainda aquém da sua importância no setor do turismo. E porque não, como os próprios também não se dão importância, isto é, quem sai das escolas profissionais, a estadia média do profissional de sala numa empresa anda à volta dos 4 anos. E 4 anos já é uma coisa fora de lugar. Portanto, aquela coisa de nós encontrarmos um restaurante cujo o senhor Manuel já trabalha há 20 anos, isso está a acabar em Portugal. Portanto, o nível de estada por empresa anda à volta dos 3, 4 anos. E mais grave, como não há esse colégio, ou não há um colégio, ou não há uma ordem que estabeleça regras de atuação, os profissionais estão um bocadinho à mercê do mercado. Né? E o mercado, muitas vezes, e nesse caso da sala, dos profissionais de sala, muitas vezes atribuem maior importância àquilo que vai pagar do que ao conhecimento que a pessoa tem. Eu recordo-me que até 2007 falar 2 línguas era obrigatório que o profissional pagasse 40 euros por cada língua que o seu funcionário pudesse falar. Portanto, estão a ver as regras também que já existiam, regras até com alguma importância. Como esta nova geração, eu diria que estas 2 novas anteriores gerações, hoje já qualquer pessoa fala pelo menos inglês. Portanto, esta coisa de valorizar quem fala mais línguas deixou de fazer sentido, porque realmente esta nova vaga de profissionais já vem com uma qualificação, sobretudo ao nível das línguas, muito boa. E, portanto, resumindo e concluindo, não há nenhum organismo este Estado que possa, de alguma forma, proteger os profissionais de turismo em toda a sua linha. E porquê? Porque também essa lei Bolkestein retirou, dou-vos um exemplo dos guias turísticos. Nós temos na mesma guias turísticos nacionais e também quem se quer submeter a uma avaliação, ela existe. Só que neste momento qualquer um de nós pode ser guia turístico em Portugal. Basta que esteja coletado, isto é, que tenha uma relação financeira com o Estado, isto é, que pague impostos, e que desenvolva a sua atividade de acordo com as leis que estão vocacionadas para as empresas. Se cumprir isso, já pode ser guia. ¿Y cómo se controlan los free tours en Portugal? Dos? Free tours. Ora bem, uma pessoa para ser guia não precisa de qualificação estatal, digamos. Só tem que cumprir uma coisa muito básica, que é ter os seguros da profissão, os seguros da atividade em guia. Existiera unos estudios universitarios que avalaran la profesión, una titulación universitaria y por otro lado que la profesión estuviera regulada. Bien, como se desregulariza la profesión, con la entrada en la Comunidad Europea, la única profesión que continuó regulada fue la de guías de turismo. Bien, como decía, los registros dejaron de tener valor y dejaron de utilizarse. La directiva Bolkestein,
también nos afectó, hizo que se modificaran todas las leyes de turismo. Y en este sentido es curioso porque, si bien es verdad que ha afectado muy directamente a los guías, que era la única profesión que seguía regulada dentro del ámbito turístico, sin embargo, en este tema de los colegios profesionales ha hecho que las leyes de colegios profesionales se modifiquen. En estos momentos, ¿quién tiene competencia para crear un colegio profesional en España? La tiene el Estado, puede crear un colegio profesional estatal, y también la tienen las comunidades autónomas, que pueden crear colegios profesionales en sus ámbitos territoriales. Y existe la posibilidad, una vez creados los colegios profesionales en los distintos territorios, creo que no me acuerdo muy bien, Javier, son 3, un mínimo de 3, ¿verdad? Se puede crear un consejo nacional de colegios profesionales. Por lo tanto, en España en estos momentos tenemos 2, tenemos Cataluña y tenemos Canarias. Y nuestra intención este año es crear el Colegio Profesional de Madrid, que nos permita entre los 3 realizar un consejo de colegios. Ya esto no dependería del Estado, sino de los propios colegios que lo decidieran. Y de esa manera poder ya empezar a actuar en todo el territorio o promover la creación de otros colegios en otras comunidades autónomas. Esta es la situación. Bien, como decía, la directiva Bolkestein, cuando se adaptan las leyes a la directiva, curiosamente, la ley de colegios profesionales deja de ser tan estricta. Es decir, como decíamos, tenía que ser una profesión regulada y tenía que tener una titulación. En estos momentos dice la ley que tiene que ser, la ley madrileña, que tiene que existir una titulación y que tiene que ser una profesión de interés social. Tiene que haber un interés social para la creación del colegio. Y por eso consideramos desde nuestra asociación que profesión puede tener mayor interés social que cualquiera de las profesiones relacionadas con turismo. En Argentina se le dice interés público. Interés público, una sí. Profesión declarada de interés público. Sí, bien, en este caso no existiría una declaración como tal, no existe la posibilidad de declarar una profesión de interés público, pero sí defender ese interés público en la propia solicitud de la creación del colegio. Ese es el motivo por el que estamos aquí reunidos y por el que queremos llamar la atención sobre esta necesidad. Por otro lado, colegio, Javier, si quieres intervenir, adelante, ya estamos en debate, cualquiera puede tomar la palabra. Y dentro de la Cámara también están las agencias de viaje. Y son ellos los que de alguna manera frenaron que esta ley se pusiera en marcha. Porque normalmente cuando hablamos de los profesionales de turismo dentro de las agencias o arriba de un colectivo, en el caso de guiar, nosotros nos ven como un costo, no nos ven como un servicio. Siendo que si nos sentamos a hablar, es un servicio lo que hacemos, no es tanto tampoco. Pero bueno, eso llevó a que cada una de las ciudades de la provincia tuviera su propia ordenanza. Nosotros en la ciudad de Carlos Paz tenemos una ordenanza que es la que regula la actividad del guía de turismo. Esa ordenanza está formada por 2 partes. Una de las partes dice que para que los guías estén representados deben conformarse en una asociación civil con personería jurídica. Lo hicimos. Debemos llevar un registro de guías, lo hicimos. De hecho, cada uno de nosotros tiene su carnet habilitante. Tuvimos que conformar una mesa coordinadora junto con el Estado municipal, lo hicimos. Y le corresponde al Estado municipal establecer el órgano de control, y no lo hizo. Entonces, el tema es que nosotros cumplimos desde la parte privada todo y el Estado no lo cumple. Entonces eso lleva a que presentas una nota, ay, te estás poniendo pesada con el tema. Bueno, ya vamos a ver cómo lo solucionamos. En la próxima temporada, y ahí vamos. Entonces, nosotros tenemos, la Asociación de Guías Profesionales tiene 47 socios. La lista completa de guías de la ciudad, estamos hablando de una ciudad de 90.000 habitantes, está en 180
No todos están asociados, pero son los guías profesionales que tiene la ciudad. Lamentablemente, al no haber un órgano de control por parte del Estado, porque nosotros como asociaciones civiles no tenemos poder de policía, necesitamos del Estado, al no haberlo, lamentablemente los profesionales emigran de la ciudad o se dedican a otra cosa que no es guiar. Entonces cada vez el grupo de guías de turismo se va reduciendo. A lo que tenemos que pelear y luchar muchísimo contra los guías idóneos. A ver, los guías idóneos en la ciudad de Carlos Paz se aceptaron hasta el año 92, que es cuando se funda la institución que forma profesionales. Desculpa, ¿qué es un guía idóneo? Un guía idóneo es una persona que no tiene título. Es una persona que lo hizo por conocimiento, es un empírico. Desde que en el año 92... No se llamaría idóneo, ¿no? Claro. Es lo opuesto. Crea, Es lo opuesto. Crea confusión. Exactamente, crea una enorme confusión, porque además usan el término profesional idóneo. Yo digo, sí es profesional, pero es idóneo, es profesional. Claro, no, y lo más lindo es que nosotros, a través de la ordenanza que logramos sacar, reconocimos a estos guías que hacía 25 años que estaban ejerciendo la profesión, porque no había una institución que formara profesionales, pero a partir de que se crea la institución, ese tipo de profesionales no se aceptan más para tener el carnet o para estar matriculados. Hasta ahí venimos todo bien, o sea, nosotros hemos ido cumpliendo todos los pasos como se nos pidió. Nosotros llevamos de la asociación 3 años y medio ya, y en estos 3 años y medio hemos logrado lo que en 50 años en la ciudad no se logró, y por eso somos los menos queridos, porque ahora empezamos como a querer ordenar las cosas y eso como que genera un poco de fricción. Entonces tenemos, más son los que no están titulados que los que están titulados. Entonces luchamos contra ese intrusismo que tiene nuestra profesión y nos cuesta mucho. Nos cuesta muchísimo porque muchas veces ese intrusismo viene de las personas que mayor poder adquisitivo capitales tienen en la ciudad, los dueños de los transportes, los dueños de las agencias. Entonces es bastante dura nuestra lucha, porque nosotros luchamos con un título y con las leyes, y ellos luchan con dinero. Yo quería aportar algo con relación a la participación de Mercedes y lo que ella representa y el Centro Español de Profesiones, porque estas instituciones tienen mucha fortaleza para presentarse ante los poderes públicos a defender a sus graduados. Tienen más fortaleza que nosotros como asociaciones o como particulares. Y en Argentina nunca han estado muy involucradas las universidades que dictan la carrera de turismo en la defensa de sus graduados, más bien como que los abandonan. Es más, un privado me dijo, no, nosotros hasta que pagan la cuota, después cuando dejan de pagar, ya no pertenecen más a la universidad. Pero en las universidades públicas nosotros tenemos el concepto del claustro, que el claustro de graduados nunca deja de pertenecer a la universidad. Entonces ese argumento lo estamos empleando para pedir el apoyo de todos. Y lo que ha pasado es un interesante traspaso generacional, que es que aquellos agentes de viajes idóneos que fundaron su empresa y que lograron su idoneidad y su registro, etc., muchos de sus hijos han estudiado turismo. Y ahora son los idóneos de la empresa con un título y se han vuelto defensores, y eso es lo que tenemos ahora a favor, que hay muchas pymes familiares donde se ha producido este avance generacional y se está dando esta defensa de las pymes por la figura del representante, que últimamente hubo un proyecto de ley nacional de ley de agencias de viajes para refrescar el que viene del año 70. Y se había logrado en esa ley, en ese proyecto de ley, que figurara el registro de representantes técnicos de agencias de viajes, con lo cual suponíamos que eso implicaba blanquearlo, que figurara en la ley y que no lo tuviera más la asociación empresarial. Pues parece que funcionó mucho el lobby y el Poder Ejecutivo emitió un proyecto de decreto donde ni siquiera figuramos, o sea, es como una cosa como en Portugal, totalmente liberado del mercado. Y para nuestra sorpresa, y la verdad que nos reconfortó muchísimo, es que iniciamos con otras asociaciones como la AGIP de Carlos Paz y asociaciones en todo el país, una petición en change.org. Y
¿viste cuando van viendo que los numeritos van subiendo con las firmas? Era así, le sacábamos fotos a la pantalla Porque no lo podíamos porque creer. estábamos tan felices y ya vamos debemos ir por como 10.000 firmas. Piensen que Para en Argentina hay 5.600 agencias de viajes. Y nosotros leíamos los comentarios y muchos eran de agentes de viajes que dicen, ¿cómo vamos a dejar afuera al profesional? Entonces, creemos que eso le ha dado el poder, y el secretario nunca nos va a decir, qué bien lo que hice, no, qué bien, así que lograron 9.000 firmas, pero sabemos que lo saben y que han tomado nota, porque lo que hizo ahora la Federación, fíjense, la Federación de Agencias de Viajes se elige el mediador, porque convocó a los colegios para discutir el proyecto de decreto. Y decimos, pero ¿cómo va a convocar si el proyecto de decreto es del Poder Ejecutivo? En todo caso tiene que el Poder Ejecutivo que convocar a los colegios para hablar de ese proyecto y también puede participar de los empresarios. Pero bueno, está un poco como tergiversados los roles porque ya les digo que el Estado le ha cedido mucho a esta federación y hace como una especie de vocero del poder de turno. Yo quería agregar algo. Nuestro país está dividido por provincias. Nosotros tenemos 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. De esas 23 provincias, 8 solamente tienen colegio de profesionales. Más Córdoba que no se aplica. Más Córdoba, que está ahí, pero estamos en una situación indefinida, en el medio de la cornisa. El resto de las provincias no lo tienen. O sea que el resto de las provincias que no tienen colegio tiene asociaciones. Pero hay provincias donde ni siquiera se dicta la carrera de guía de turismo. Caso provincias del norte. Entonces, la realidad de todo nuestro país no es igualitaria. Entonces nosotros, cuando hicimos un trabajo en forma conjunta con Adriana, dijimos, no se puede pedirle a todos que sean iguales, porque cada uno, es tan grande nuestro país, hay tanta distancia, que la idiosincrasia, la cultura de cada una de las provincias es diferente. Nosotros nos reímos porque nosotros como que estamos enchufadas a 220 y tenemos colegas, viste, de la zona del norte, que ellos te hablan muy pausado y le digo, Adriana, me pone nervioso porque no termina la idea. Pues le pedimos un papel para alguna cosa y ay, bueno, ya vamos, y nosotros es como que necesitamos que las cosas se agilicen un poco más rápido. Entonces por ahí entendemos que la cultura de cada provincia es distinta, entonces no va a ser fácil de que todas lleguen a ese mismo lugar, pero bueno, las asociaciones traccionamos todo el tiempo para que eso se cumpla. Muy bien, pues estamos fuera de tiempo. Yo no sé si alguien quiere hacer algo.